Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto para mí poder saludarles en este día. Yo soy el hermano César Pláceres. El día de hoy quisiera iniciar invitándoles a reflexionar con la siguiente pregunta. ¿Dónde mora Dios? Sé que en estos momentos hay muchas respuestas que teológicamente pueden ser correctas, pero eh, yo voy a un aspecto más sencillo con esta pregunta. ¿Qué imágenes vienen a nuestra cabeza cuando nos formulamos esta pregunta? Eh, ¿Viene la imagen de un edificio, de algún local? ¿Viene la imagen de un día de la semana, de una hora en específico? ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en la pregunta ¿dónde mora Dios? La respuesta a esa pregunta ciertamente dice mucho cómo vemos nosotros a la iglesia y también cómo nos movemos como iglesia. En el día de hoy quiero invitarles a hacer un recorrido a través de la historia bíblica. Este estudio se titula El Templo de Dios y quisiera que revisáramos específicamente la definición. ¿Qué es el templo de Dios? Para entender primeramente qué significa o qué es un templo, es útil, es conveniente apartarlos de definiciones modernas. Tal vez usted conozca de, ya por así llamados, templos que funcionan como centros turísticos, como lugares para ir a visitar, tomarse fotos, y puede ser la imagen que algunas personas o el hombre moderno tenga acerca de lo que es un templo. Para entender lo que significa un templo en la Biblia, debemos pensar más bien en el mundo antiguo, en el mundo en el que se formó o se formaron los primeros libros de la Biblia. En el mundo antiguo, los templos básicamente eran el lugar en donde se intersectaba lo humano con lo divino. Era, por así llamarlo, el eje del mundo, el lugar donde la deidad se conectaba con lo humano. Pensemos entonces en estos espacios no como lugares donde principalmente la gente fuera a orar, o un lugar donde se fuesen a establecer alguna serie de conferencias, sino un lugar en donde había un personal, los sacerdotes, que mediaban esa presencia de la deidad. Cuando nos referimos o cuando pensamos en los sacerdotes, debemos también quitar algunos conceptos que son, o algunas referencias que son más bien modernas. Podríamos pensar en el sacerdote de la Iglesia Católica, que es, digamos, eh, el lugar más común visto acá en Venezuela, pero no tenía principalmente una función de guía espiritual. El sacerdote era más bien visto como un técnico de algo que significaba el contacto con la deidad, algo que era realmente visto como algo peligroso. Las deidades eran vistas muchas veces en pueblos paganos como seres caprichosos, seres cuya pureza al entrar en contacto con lo humano podía dañarlo por completo. Entonces podemos imaginarnos al sacerdote como un técnico, como piense por ejemplo como esos técnicos de la serie de Chernobyl que estaban tratando de controlar algo peligroso como un reactor nuclear, y que en ese caso se sale de control. Entonces el sacerdote era el encargado de que precisamente hubiese orden en esa morada de Dios. Eso lo hacía a través de algunas atribuciones básicas, por así decirlo. En primer lugar, lo más común, que eran los ritos, fundamentalmente los holocaustos, las ofrendas a la deidad.
En segundo lugar, manteniendo la pureza, según fuese definida por ellos mismos lo que significaba puro o impuro. Y en tercer lugar, ellos mantenían provisiones en el templo. eh, digamos que al ser un espacio sagrado, el sacerdote terminaba haciendo en esos pequeños estados-nación, terminaba haciendo a veces funciones administrativas o como de unos pequeños banqueros, por así decirlo. En resumen, un templo en la visión de ese mundo antiguo era el lugar donde se encontraban cielo y tierra, el lugar donde lo humano y lo divino se encontraban. Eso era fundamentalmente el templo, pero también era una imagen asociada a montes sagrados, también vale la pena decir. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en el libro del Génesis y revisamos los primeros capítulos, podemos ver que Dios, cuando crea al hombre y la mujer, los crea en un espacio muy particular. Piense nuevamente en lo que acabamos de decir, ese concepto de templo en el que, como espacio en el que se encuentran lo humano y lo divino. Y vemos ese lugar especial llamado Huerto del Edén, en donde la Biblia nos dice que Dios se paseaba por ello, en donde Dios establece a Adán y Eva, en donde Dios le coloca la misión de cuidar y cultivar, que eran misiones sacerdotales, donde ellos estaban en comunicación con Dios. Entonces, lo que tenemos trasciende más allá de un simple paisaje, más allá de un simple huerto. Hay aquí un territorio realmente especial y un territorio que se ve cerrado a la humanidad una vez que ésta cae en la desobediencia. Dios los expulsa del huerto del Edén y ellos, debido a los querubines que Dios coloca en la puerta, ya no tienen acceso a ese lugar. Desde ese momento, la historia bíblica muestra cómo el hombre va teniendo todavía la responsabilidad de cumplir con unas funciones sacerdotales, pero esta vez ya no tiene ese espacio natural, ese espacio que significaba el jardín templo, un jardín que había sido pensado por Dios como algo expansivo. Era parte de la responsabilidad del hombre y de la mujer expandir ese huerto de manera que toda la gloria de Dios fuese llenando la tierra completamente. A pesar del fracaso que significó la rebelión de la humanidad representada en Adán y Eva, nosotros contamos con un Dios que es un Dios de amor, que es un Dios que siendo el ofendido, busca al ofensor y ya más adelante en la historia bíblica es en el desierto cuando Dios ordena a Moisés y al pueblo hebreo que construyan un templo. Este templo podríamos llamarlo itinerante y tiene esa particularidad de que es ordenado en el desierto y de que si ponemos a pensar, ¿no? Dios en la tierra habían muchos templos que seguramente eran hermosos, eran esplendorosos, y sin embargo la presencia de Dios, Él decidió manifestarse, fue precisamente en el desierto, en el lugar que para en la mente del hombre antiguo, ese era el lugar de la muerte. Y ahí el dador, el autor de la vida, era quien se estaba manifestando. Y eso ya nos deja un mensaje, hermanos, pertinentes en todo tiempo. La presencia de Dios no se manifiesta porque haya un edificio imponente. No ocurrió así en el pasado y no ocurre, o mucho menos ocurre en estos tiempos en que vivimos una nueva realidad.
Lo cierto es que luego de Moisés, quien vemos al final del libro del Éxodo, que termina en la carpa, pero no es capaz de entrar en ella porque Dios tiene una santidad tan imponente que ni siquiera el hombre más cercano a él puede entrar en esa carpa en ese momento. Así que sigue existiendo la separación entre Dios y nosotros, pero el Señor ha condescendido a querer habitar entre su pueblo en esta carpa. Luego de allí vemos primeramente en el templo que hizo Salomón, y siglos después, en ese segundo templo, vemos esa realidad, esta vez en construcciones de piedra. Lamentablemente, el pueblo de Dios, el pueblo israelita, se desvió, entendió lo que significaba el templo de Dios como lo entendían los pueblos paganos alrededor de ellos. Y así vemos que, por ejemplo, Jeremías denuncia a la puerta del templo, por mandato divino, las siguientes palabras. No confíen en palabras engañosas diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Y este mismo luego los acusa de que son ladrones, de que son engañadores, de que son idólatras. Así que el israelita está pensando en este momento en que al tener ese templo tenían ellos la posibilidad de apaciguar a la deidad con sacrificios, con holocaustos, con ofrendas, y que mediante eso ellos podían manipular su voluntad y poco importaba su vida social, su vida pública, su vida privada. Eso no tenía nada que ver porque ellos tenían al templo, que era lo que les permitía a ellos ser como país o ser como nación indestructible. La realidad fue otra. La realidad fue que Nabucodonosor, Dios permitió que destruyera ese templo. Posteriormente, las generaciones que vinieron después del exilio, primeramente lideradas por Zorobabel, hicieron la reconstrucción del templo, un templo que después tuvo otras reparaciones importantes en los tiempos de Herodes el Grande, y un templo que a quien el mismo Jesucristo visitó y sobre el cual pronunció unas palabras muy similares. Él dijo, en esa escena, digamos, en la que voltea la mesa de los cambistas y los condena porque han vuelto una cueva de ladrones en su casa, la casa de Dios, la casa de su Padre, que ha debido ser una casa de oración. Lo que vemos acá en dos tiempos distintos es el mismo diagnóstico profético. Los israelitas, los judíos, han pensado que el templo es un amuleto y que Dios no tiene ninguna importancia en lo que corresponde a su vida moral, a la justicia en la que ellos viven, y que basta con tener un impresionante templo para que la deidad esté controlada. Fue en el año 70 cuando nuevamente ocurre un juicio, esta vez a mano del general romano Tito Vespasiano, y como lo predijo antes Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. Entonces lo que vemos allí es la misma realidad de juicio manifestada dos veces en distintos tiempos, pero juicio de la misma forma ante un mismo comportamiento de quienes estaban llamados a actuar como pueblo del Dios único, del Dios real. Cuando nosotros abrimos las páginas del Nuevo Testamento, lo que encontramos allí, por ejemplo, en Juan capítulo 2, es a un Jesucristo en la escena de purificación del templo,
diciendo a los judíos: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y lo que estamos viendo allí no es una simple declaración, es la redefinición completa y radical de lo que significa el templo de Dios, la morada de Dios. Jesucristo respaldaría esta afirmación con su obra, con sus milagros, con su predicación, con su muerte en la cruz por nuestros pecados y con su resurrección. Un detalle importante es que vemos al apóstol Pablo y al apóstol Pedro hablando acerca de Jesucristo como la piedra angular. Y es otra forma de hablar de una piedra fundacional. Y es la piedra angular o la piedra fundacional del templo que Dios está creando en este tiempo. Y habla también el apóstol Pedro de que nosotros, hermanos, somos piedras de ese nuevo templo que Dios está creando con el paso de los años y en esta era después de la resurrección de Cristo. Otro detalle llamativo es que cuando nosotros revisamos las historias de la inauguración de la carpa, del templo carpa que fue hecho en el desierto, y posteriormente ocurre también con la inauguración del templo de Salomón, vemos manifestaciones sobrenaturales, poderosas, que lo que están indicando en ese momento es que Dios está tomando posesión de ese lugar como su morada. Y esa realidad, lo cual no es una simple coincidencia, nosotros también la observamos en el libro de los Hechos. Eso se da en Pentecostés. Ahí vemos una manifestación de lenguas de fuego, pero esta vez esa manifestación no se hace sobre un edificio o cubriendo un edificio, cubriendo ladrillos de concreto. Esta vez, y consono o en concordancia con lo que habló Jesucristo del templo que era su cuerpo, esta vez esas lenguas de fuego van a morar sobre personas de carne y hueso que han creído en el mensaje de Jesucristo. Con Jesucristo entonces vemos un nuevo significado para lo que es la expresión, la realidad, el concepto de templo de Dios. Significa una cosa antes y significa otra después de que Cristo se encarnara, muriera y resucitara. En resumen, queridos hermanos, entonces lo que tenemos en la historia bíblica es una progresión que va desde un jardín del Edén, un espacio en donde lo divino, donde el Dios vivo se encontraba con el ser humano creado. Ese jardín, ese lugar, estaba diseñado para que fuese expandiéndose y con él la presencia de Dios o la gloria de Dios en todo lugar de la creación. Viene el fracaso de la desobediencia, el primer templo es así dañado, por así decirlo. La historia, digamos, de los templos de Dios, que vemos también en particularidades que siempre se manifiesta como uno solo. Luego tiene un siguiente capítulo en el desierto, con Moisés en el lugar de la muerte para los seres humanos en el mundo antiguo. Vemos posteriormente que esa realidad, digamos, del templo se manifiesta esta vez en un edificio de piedra con muchos detalles, con muchos cuidados, con muchos lujos en la construcción de Salomón, construcción que nuevamente por causa de la desobediencia pasa a ser juzgada y destruida por Dios. Luego está el regreso del exilio, en donde nuevamente hay una construcción de lo que llamamos el segundo templo, que no tiene la gloria del primero, pero que posteriormente, en los tiempos de Herodes, vienen unas reparaciones que hacen que vuelva a ser un complejo esplendoroso, llamativo, pero que nuevamente el llamado
a ser pueblo de Dios, no entiende el propósito, no entiende la funcionalidad de este templo y fracasa, es destruido. Pero es con Jesucristo que vemos en esa historia bíblica un cambio radical. No es simplemente una idea de Jesucristo, se trata más bien de retomar esa vieja, digamos, idea o función o misión que había en el jardín del Edén, de que ese templo se expandiera por toda la humanidad y que fuese la creación llena de la gloria de Dios. Por eso se le da también a la iglesia esa misión de ir a ser discípulos. Digamos que esto, en resumen, nos enfrenta, como decía antes, como les repetía, a una nueva realidad que deja múltiples consecuencias, consecuencias prácticas para nuestra vida. Y yo quisiera compartir con ustedes por lo menos tres para nuestra reflexión. En primer lugar, si nosotros hablamos de que somos templo de Dios, hablamos de que portamos el Espíritu Santo, vale la pena que nosotros nos preguntemos, ¿qué tratamiento le estoy dando yo? ¿O qué cuidado estoy teniendo de mí mismo como sacerdote, como espacio en donde lo humano y lo divino se encuentran? Soy quien mezcla lo inmundo con lo sagrado. Por otra parte, cuando veo a mi hermano, o cuando específicamente veo a un hermano que me desagrada, por un lado voy diciendo que Dios es perfecto, pero al ver a ese hermano en específico, lo rechazo, lo veo como obra chimba, como obra de segunda. Digo una cosa con mi boca, pero mis actos van en una dirección totalmente contraria. Son preguntas que los invito a que nos hagamos y a que reflexionamos, porque vivimos nuevamente en una nueva realidad. El templo de Dios ya no son piedras, somos nosotros, somos usted y yo, que hemos creído en que Jesucristo murió por nuestros pecados, que pagó por nuestros pecados en una cruz y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Una segunda realidad que me gustaría, o segunda consecuencia práctica sobre la cual me gustaría reflexionar, es el hecho de que cuidar del templo en estos momentos en que nosotros vivimos, en esta era en la que nosotros vivimos, significa cuidar especialmente de nuestros hermanos en Cristo, y con mayor acento en aquellos en que pasan necesidad. Una de las razones que nosotros vemos en el libro de los Hechos, o una de las demostraciones, uno de los avales de que Dios es el arquitecto y constructor de este nuevo templo, no son solo las señales milagrosas, eso estaba, pero también había la manifestación del cuidado de los pobres. Se dice de la primera comunidad cristiana en Jerusalén que los hermanos vivían como personas que no pensaban que algo fuera suyo, sino que se desprendían para que otros no tuviesen necesidad. Y esto era el cumplimiento de una vieja demanda que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, una demanda o una denuncia que hacían los profetas, y que vemos, por ejemplo, en el libro de Malaquías, con Dios pidiendo de que haya alimento en su casa, alimento para, precisamente, en ese caso eran para los levitas y para las personas necesitadas. Y esa demanda tuvo su respuesta en el libro de los Hechos. No solo eso, después Pablo también pide que sean atendidas las viudas en las iglesias cristianas, y pide que se discierna, de que se vea, de que
logre separarse las que son realmente necesitadas, viudas, que califican para esas necesidades y cuáles no. Entonces, cuidar del templo, como decía anteriormente, significa cuidar de las personas más necesitadas en nuestra comunidad. En tercer lugar, si somos, y esto va muy relacionado en cómo vemos en nuestro día a día, si nosotros somos un organismo vivo, si en ti, hermano, y en mí mora el Espíritu Santo, si como he dicho repetidas veces en estos minutos, somos el punto donde lo divino ha venido a morar, el Espíritu Santo, entonces ya no son necesarias las castas sacerdotales como en los viejos tiempos, ni podemos ver las cosas como la veían los antiguos. Nosotros, como dice la Biblia, tenemos un sumo sacerdote y ese es Jesucristo. Los demás somos sacerdotes en cuanto mediamos la presencia precisamente de ese Espíritu Santo que está en nuestra vida y somos reflejos para otros de esa presencia. Nosotros somos la demostración para otras personas de cómo luce el templo de Dios, el templo por el cual se pasea el Espíritu Santo. Por tanto, no hay casta y más que oficios santos como lo habría en una antigüedad, lo que hay es santos ejerciendo oficios. Es decir, hay santos o santas que son amas de casa, hay santos que son plomeros, hay santos que recogen la basura, hay santos abogados, médicos, pastores, todo tipo de oficios. De lo que estamos hablando entonces es de santos ejerciendo oficios más que de oficios que sean santos en sí mismos. Para finalizar, hermano, quisiera que reflexionáramos en la importancia de la claridad conceptual. En este momento pienso, por ejemplo, en una anécdota que cuenta el pastor estadounidense David Platt en uno de sus libros, que lleva por nombre Radical, y él habla cómo su corazón quedó totalmente entristecido cuando en una oportunidad abre un diario de noticias evangélicas y ve al principio de ella un titular importante con letra grande que decía cómo una comunidad, mostraba cómo una comunidad cristiana había gastado millones y millones de dólares en levantar un edificio y hablaban de lo exquisito que era el mármol, de lo bien construida que había sido. Y en ese mismo diario, esta vez en una sección más relegada, había una nota de esa misma comunidad cristiana, pero esta vez una nota pequeña, hablando nuevamente también con orgullo de unos $5,000 que habían enviado en ayuda para personas necesitadas en otros continentes. Entonces ahí vemos el reflejo de cómo el no tener claridad en conceptos que son básicos termina saliendo costoso. Y es que, para finalizar, hermanos, en la vida cristiana, como en muchas otras cosas, a veces lo más importante o más importante que hacer las cosas bien es hacer las cosas correctas, es hacer la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.